Mateo, capítulo 11, verso 12. Amén. Mateo 11, verso 12. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Amén. Padre, Rey amoroso, Rey santo y eterno, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti la alabanza, mi Dios. Padre, te agradezco el privilegio que me concedas de seguir predicando tu santo evangelio. Te doy gracias. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Dios. Y te pido, Rey de la Gloria, que seas tú usando mis labios de barro, con pensamientos en mi mente y palabras en mi boca para expresar tu santa voluntad. Te pido por esta congregación que lleva tu nombre, que seas tú hablando a su vida, que seas tú, Señor, obrando en su corazón, sanando heridas, confortando, dando confianza, sabiendo que no hay nada imposible para ti, Dios. Pongo este mensaje delante de ti, bendice la lectura de tus palabras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. El Evangelio del Reino que nuestro Señor Jesucristo anunció debe ser la meta para todo cristiano. Amén. El reino de los cielos debe ser la mayor motivación para todo seguidor de Cristo. El reino de los cielos debe ser lo primordial para todo evangélico. De ahí la importancia de saber cómo entrar en ese reino. Ese reino ha sufrido persecución y ataques, aflicción y dolor desde el mismo nacimiento del Mesías. Amén. Puesto que el enemigo usó al emperador romano Herodes para intentar matar al rey de ese reino. Después, durante su ministerio público, el Señor Jesucristo sufrió ofensas, injurias, burlas, hasta llegar a una condenación infundada y posteriormente a morir en la cruz, no sin antes sufrir golpes, escarnio y vejaciones. La Biblia, hermanos, nos dice que al Señor Jesús le horadaron, le agujeraron sus manos en esta parte de aquí. Sus pies se los juntaron así y con clavos entre 25 y 30 centímetros le traspasaron para clavarlo en la cruz. Y usted mira por las imágenes que hoy la iglesia popular tiene, al Señor Jesús le ponen un paño, un trapo aquí cubriendo sus intimidades. Pero la tradición, la historia dice que la crucifixión, al mismo tiempo de ser un hecho vergonzoso y cruel, era de oprobio, de humillación, porque al condenado lo desnudaban. Imagínense, hermano, mirándolo toda la gente, todo eso sufrió nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no amarle? Sí, amén, amén. Ahora, después de la muerte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando nació la iglesia, hubo un hombre que llaman el primer mártir, Esteban, uno de los 7 diáconos, porque dice la palabra de Dios que los seguidores se multiplicaban tanto que los apóstoles ya no se daban abasto para predicar la palabra y para atender la mesa. Y por eso nombran a 7 diáconos, entre ellos fue nombrado Esteban. Y Esteban, desde el capítulo 6 de los Hechos 7, se narra esta historia donde confronta a los religiosos de ese tiempo y les dice finalmente: incircuncisos, duros de decir, incircuncisos de corazón, ustedes son igual que sus padres que rechazaron a los profetas. ¿Y sabe cómo terminó muriendo ese hombre? Lapidado.
lo agarraron a pedradas y con las piedras ahí lo sepultaron. Qué terrible, hermano mío. Más tarde, amén, aleluya, los apóstoles expandieron el evangelio por muchas regiones. La iglesia creció rápidamente por todo el imperio romano, pero estos enviados de Dios comenzaron a ser perseguidos. Santiago, hermano de Juan y de los apóstoles originales, fue asesinado por Herodes. A Pedro también lo quería matar Herodes, lo metió a la cárcel. Nada más que recuerden que un ángel del Señor liberó a Pedro. Pero Pedro y Pablo también fueron muertos en los inicios, en la época del Nuevo Testamento. Amén. Amén. Los apóstoles todos murieron con excepción de Juan, porque el apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Pero el resto murieron, hermano mío, de forma terrible. De forma terrible. Se dice que a Pedro lo metieron en un perol con aceite hirviendo y no murió, porque él murió crucificado. Y él dijo: no soy digno de morir como mi Señor. Él pidió que lo voltearan de cabeza y así lo crucificaron. Pablo murió decapitado. Y hay videos donde narra la muerte de cada uno de ellos. Es pues, hermano, evidente que el reino de los cielos sufre violencia. Amén. Amén. A su nombre. Gloria. Y en la época del emperador romano Nerón, como por el año 64, hermano mío, Nerón, en un acto de ira, porque los emperadores romanos, ¿saben qué? Se sentían Dios. Ellos asumían ser Dios. Y quema la ciudad de Roma. Pero ¿qué sabe qué hace? Inculpa a los cristianos. ¿Y sabe qué hizo después de culpar a los cristianos? De matar a varios. Los usó como antorchas humanas. Amén. Hay un edificio que se llama Domus Aurea, y era la casa dorada de Nerón. Y ahí en los pilares de esos jardines, ahí los sujetó y los hizo arder como antorchas. Después de eso, promulgó leyes, hermano mío, para exterminar a cristianos. O sea, hermano mío, no crea que los cristianos del primer siglo vivieron una vida como la nuestra. Ellos sufrieron persecución, algo terrible, hermano mío. Terrible, terrible. Escuche bien, en los 2 primeros siglos de la era cristiana, cada cristiano tenía una amenaza latente sobre su cabeza, porque en cualquier momento podía ser denunciado como cristiano y en menos de 24 horas ser llevado ante los tribunales y verse obligado a apostatar de su fe, o sea, a negar la fe, a negar a Cristo o a ser condenado. O sea, era: niegas a Cristo o condenación. La condenación muchas veces era a muerte, otras veces a destierro, otras veces a trabajos forzados, hermano, inhumanos, y otras a la confiscación de sus bienes. O sea, vamos a pensar que aquel es cristiano, lo detenían, lo enjuiciaban, y si no negaba su fe, ¿sabes qué? Le quitaban todos sus bienes. Así de injusto era el proceder de los emperadores en contra de los cristianos. Y podríamos citar tantos casos, hermano mío, de la antigüedad, pero también en la historia moderna y contemporánea hay persecución. Oiga bien, en agosto de 2008, una formación nacionalista hindú asesinó a 57 personas que estaban reunidas en un templo. Aleluya. Hubo centenares de heridos, decenas de mujeres violadas, y autoridades locales calcularon que al menos 50,000 ciudadanos de la fe cristiana se vieron obligados a buscar refugio en otros lugares.
porque la persecución fue terrible. En octubre de 2010, el Estado Islámico de Irak se adjudicó la matanza de 52 personas, y de las cuales 30 eran cristianos. Amén. ¿Sabe cómo murieron? Cuando estos islamistas radicales, oiga bien, hicieron estallar sus cinturones de explosivos. Usted sabe que esas personas, hermano mío, son así de radicales, de fundamentalistas, que ellos no temen morir en un atentado contra los cristianos, en un atentado contra los occidentales, Estados Unidos, por ejemplo. Porque ellos son desde su niñez instruidos que es un honor morir glorificando el nombre de su Dios Alá. Y entre esos actos, el pueblo cristiano sufre terriblemente. Amén. Amén. Aleluya. Hoy en día, por ejemplo, la noticia que hoy conocemos, Afganistán, es un escenario de terror contra los fieles cristianos. Se dice que los talibanes, hermano mío, van casa por casa y llevan una lista de cristianos en eminencia para matarlos. Hay un terror terrible. Nosotros aún tenemos libertades, aún tenemos paz, pero no nos extraña, hermano mío, que de alguna forma podamos ser perseguidos, privados de derechos fundamentales, oposición por parte del gobierno mundial que ya está establecido. Se los he dicho, hermano, el nuevo orden mundial ya está establecido. ¿Sabe cómo lo establecieron? Con el COVID. Ahí está. Porque ahora no puedes andar sin el cubrebocas. No puede haber reuniones masivas. Ya sacaron su vacuna y ahora en muchos lugares te exigen tu comprobante de vacuna para acceder a servicios, restaurantes, cines y demás. Ya está establecido. Entonces, el reino de los cielos sufre violencia. Quiero enseñarle lo que dice la traducción al lenguaje actual. Perdón, Dios habla hoy. Lo que dice acerca de este pasaje. Dice: desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. ¿Sabe qué? Que la misma ONU declaró a la iglesia como enemigo de la humanidad. ¡Qué terrible! ¿Por qué? Porque la iglesia se manifiesta contra actos humanos que son contra Dios, ¿como cuáles? Como el homosexualismo y todas las tendencias de la sexualidad que han surgido ahora, la pedofilia. Como la iglesia se manifiesta en contra, ahora la ONU dice que la iglesia es enemiga de la humanidad y están buscando extinguir. Pero la palabra de Dios dice que las fuerzas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. O sea, la iglesia, hermano, es tan poderosa que el enemigo mismo no podrá resistir, no puede contra la iglesia. La prueba de ello es que llevamos poco más de 2000 años en que la persecución estaba, pero la iglesia hasta hoy sigue caminando, porque la iglesia es del Señor. Y como dice la Biblia, que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece. La iglesia de Jesucristo no se va a extinguir, porque Jesucristo mismo la sustenta. Cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia antes de convertirse al evangelio, al cristianismo mejor dicho, él asolaba a la iglesia, él consintió la muerte del mártir Esteban, él apresaba a los cristianos, arrastraba a la cárcel. Pero cuando Cristo lo confrontó, le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? No digo: ¿por qué persigues a los cristianos?
¿Por qué persigues? No, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿no sabes que tu lucha es contra mí? Y el que pelea contra nosotros lo hace contra el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor. Amén, amén. amén. Den un aplauso al Aleluya. Señor. Aleluya. Aleluya. A Juan el Bautista, ¿sabe por qué lo condenaron? Juan el Bautista fue condenado porque él censuraba la relación incestuosa del emperador Herodes. La historia dice que él se divorció de su esposa y enseguida toma por esposa a la que era mujer de su hermano. Amén. Amén. Y Juan el Bautista decía: no te es lícito, no es agradable delante de Dios, no puedes hacer esto. Y la mujer lo odiaba. Herodías lo odiaba. Y en una fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de la mujer participó en un número de danza. Hermano, la Biblia no lo describe, pero en la película se ve a la chica haciendo movimientos sensuales que despertaron instintos animales en Herodes, y la manda a decir: ¿qué quieres que te dé? Hasta la mitad del reino te puedo dar. Y la chica va y consulta con su mamá: ¿sabe qué? Me dijo que qué quiero, que hasta la mitad del reino me puede dar. Y ahí la mujer descargó todo su odio y dice: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y le dice la chica: quiero la cabeza de Juan en un plato. Y Herodes sintió pesar, porque a pesar de que las palabras de Juan lo incomodaban, le tenía precio, lo tenía como nombre de Dios. Sin embargo, cumplió lo que prometió y decapitaron a Juan. Qué terrible es que todo servidor fiel de Cristo ha sufrido. Todo servidor de Cristo ha sufrido, y tú y yo tenemos que sufrir. Ahora dice que los que ejercen violencia pretenden acabar con ese reino. Hay fuerzas opositoras que pretenden acabar con la iglesia. Y como tú eres parte de la iglesia, no te extrañe que también tengas que sufrir y padecer en un momento dado. Amén. Amén. Escuche bien esto. El Señor dijo categóricamente que el reino de los cielos sufre violencia. Y la versión Reina Valera dice: los violentos la arrebatan. Y estaba yo investigando, y dice que él se refiere a los que con fuerza se aferran a ese reino, a los que por encima de toda circunstancia se aferran al Evangelio, a los que encima por toda condición difícil se aferran al Evangelio, se aferran a la fe, que mi fe no falte, que mi fe no falle. Yo aquí sigo, Señor Jesús, en medio de la persecución, en medio de la crisis de dolor. Aquí estoy, Padre mío, quiero vivir aquí, quiero morir en el Evangelio, por encima de la causa que sea, por encima de todo lo que pueda haber. Aférrate al Evangelio. Amén. La Nueva Versión Internacional dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. O sea, hay oposición, dice, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Esfuérzate. Dios mismo le dijo a Josué: mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hay dos atributos y características: la violencia y la valentía. La violencia es ejercer fuerza, pues ejerce fuerza para aferrarte al reino de los cielos, y sé valiente. Hay gente que ya no se congrega desde la pandemia. La pandemia, pues, no fue valiente. Hay pastores que ya no predican desde la pandemia. ¿Por qué? Porque no fue valiente. Y mi Biblia en Apocalipsis dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Y qué cree? Resulta, porque estadísticamente está comprobado, que la iglesia está integrada en su mayoría por mujeres. ¿Será que las mujeres son más valientes? A su nombre. Gloria. Pero quiero que vea lo que dice la traducción al lenguaje actual en este pasaje. Amén. Amén.
Aleluya. Digo, no es necesario que lo busque porque dice algo diferente a lo que traigo yo. Vea pues. Dice Mateo 11:12 en la traducción del lenguaje actual. Dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Pues, hermano mío, solamente la gente valiente y decidida, hermana Cata, sea decidida. O sea, usted no vacile, no dude, sea firme, sea fiel. Las palabras que el Señor Jesucristo les dirá a los herederos del reino dirán: buen siervo y fiel. ¿Qué implica la fidelidad? Constancia, permanencia. Amén. Amén. Lealtad. Sé leal al Evangelio, sé leal a la iglesia. No es que a veces los hermanos, sí, no importa, pero tú sé al Evangelio. Sé fiel, no te apartes, no te alejes, permanece, esfuerza, lucha, cánsate sirviendo a Dios. Amén. A su nombre. Gloria. Hermano mío, hay tal vez contradicción en las interpretaciones. Algunos dicen que los que usan la fuerza pretenden acabar con este reino, y es válido, se entiende que sí. Lo importante es que el reino de los cielos es atacado, es acosado, pero nosotros vamos a perseverar, vamos a luchar, vamos a mantener nuestra fe, vamos a renunciar a lo que el mundo ofrece, vamos a cuidar nuestro testimonio, vamos a obedecer al Señor tal y como Él expresa. Vea San Juan 14:15. ¿Cuántos aman a Dios? ¿De verdad? ¿Si aman a Dios? Porque vamos a ver qué dice la palabra de Dios en las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. San Juan 14:15. Y el Señor te dice algo ahorita: si me amas, guarda mis mandamientos. A ver, los que lo dijeron amarlo, ¿está dispuesto a guardar los mandamientos? Los candidatos a bautismo están dispuestos a guardar sus mandamientos. Amén. Ahora, pastor, pero ¿cuáles son los mandamientos del Señor? ¿Cuáles son los mandamientos? Escúcheme bien. En Éxodo 20, no lo busque, en Éxodo 20, si quieren anotarlo, están los 10 mandamientos que conocemos. La ley mosaica, la ley de Dios dada a través de Moisés al pueblo, constaba de 613 preceptos. En la era moderna conocemos 10 mandamientos, y alguno de ellos dice: no robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás ante imágenes, no desearás la mujer, la casa, ni el caballo de tu prójimo. Pero Jesús dice que Él resume la ley en 2 mandamientos. Amén. Dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. O sea, Dios dice: ¿sabes qué te mando hoy? Que me ames y que ames a tu hermano. Si tú amas a tu hermano, no le vas a hacer daño. Si tú amas a tu hermano, no le vas a robar. Si tú amas a tu hermano, no le vas a mentir.
Si tú amas a tu hermano no le vas a causar ningún daño. Y si tú amas a Dios lo vas a obedecer. Y hay un mandamiento hermoso que está en los evangelios y a lo que se ha llamado la gran comisión. Marcos 16 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y Mateo 28 dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. Amén. Enseñándoles todas las cosas que los he dado. Entonces, hermano, ¿cuál es el mandamiento de Dios? Que vayas y prediques, que vayas y hagas discípulos, que vayas y anuncies el evangelio, que vayas y anuncies el perdón de pecados en el nombre de Jesús, que vayas y anuncies que Jesucristo ese es el Dios verdadero, que Jesucristo ofrece vida eterna a todo aquel que en Él cree. Entonces, hermano mío, podemos ver opresión, podemos ver persecución, podemos ver amenazas contra la iglesia y que haya violencia y que pretendan por la violencia acabar con esto. Pero también dice la Biblia que nosotros, como miembros de la iglesia, sustentados por Dios, vamos a atacar al reino de las tinieblas. O sea, no vamos a estar arrinconados, vamos a salir. Por eso la iglesia no tiene que estar encerrada en cuatro paredes. La iglesia tiene que salir allá al mundo donde domina Satanás y predicar el evangelio. Y ese reino de las tinieblas no va a resistir a la iglesia. Por eso es importante que tú entiendas esto. El reino del cielo sufre violencia y pretenden acabar con ella. Pero nosotros, los guerreros de Dios, los soldados de Jesucristo, vamos a pelear la buena batalla, dijo Pablo. Vamos a predicar el evangelio, dijo Pablo. Ay de mí si no predico. Ahora tú di esas palabras para ti mismo. Ay de mí si no predico. Aunque me acosen, aunque me hostiguen, aunque me censuren, aunque me persigan, aunque me prohíban, yo diré, como dijeron los apóstoles Pedro y Juan: no podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Dios dijo: id y predicar el evangelio, y lo voy a hacer. Dios dijo: id y hagan discípulos, y lo voy a hacer. Porque las fuerzas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ponte de pie, por favor. Te quiero decir lo siguiente: ¿qué hay en tu vida ahora que te oprima como cristiano? Persecución, críticas, burlas. Yo te voy a decir algo. Tenemos que resistir hasta el último. Jesús dijo: y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. El cristianismo, hermano mío, no se extinguirá hasta que la iglesia misma sea arrebatada por el Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos que soportar. La Biblia dice: es necesario que en medio de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Yo te quiero decir algo. En un combate, en una pelea, en una batalla, el que sale vencedor no sale intacto, no sale incólume. En su cuerpo lleva heridas de la batalla. Así también nosotros podemos sufrir heridas, las huellas de la batalla, pero más honra y más gloria es para nuestro Dios. ¿Cuántos quieren prevalecer? ¿Cuántos quieren esforzarse? ¿Cuántos quieren ser valientes? ¿Cuántos quieren ser decididos para seguir enarbolando la bandera del evangelio del reino? El nombre del Señor Jesucristo puesto en alto por cada uno de nosotros. Él nos comisionó. Y si Él nos comisionó, Él nos capacita para hacerlo. Su Espíritu Santo es poder.
¿Por qué cree que el hijo de perdición, el anticristo, aún no se manifiesta? Porque hay quien lo detiene, y es la iglesia, que es depositaria del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando la iglesia es quitada, ahora sí. Pero nosotros estaremos ya con papá. Esfuérzate, sé valiente y decidido, no desmayes por ninguna circunstancia, porque esto, escucha bien, el deleite o sufrimiento terrenal es temporal, y la gloria que Cristo te ofrece es eterna. Vale la pena este sufrimiento, vale la pena soportar la aflicción, vale la pena soportar la persecución, porque en el cielo hay una corona para ti. Dios les bendiga.